Muy buenas amigos, hermanos, familia, nuevamente teniendo la gran oportunidad de compartir algo de la palabra de Dios y especialmente lo que venimos hablando de las últimas palabras que habló Jesús antes de morir y resucitar, porque después que murió y resucitó, Él estuvo hablando durante 40 días con los discípulos, hablándoles acerca del reino de Dios. No habló esto así públicamente, sino solamente con ellos. Así que estamos hablando de las 7 últimas palabras antes de morir y resucitar, porque después Él siguió hablando, como les dije. Entonces son palabras muy importantes. Yo pensaba en algo. Un martes grabé el video y ya quedó listo, bajé a la cocina, estaba lloviendo, era de noche, y bajé por las gradas en chanclas, lloviendo, a darle de comer a los perros, y me resbalé, y me fui, y me di un buen golpe en la columna y todo esto, y ahí bajó mi esposa enferma del brazo y Daniela, que pudieron haberse resbalado porque la sopa de los perros se regó y de todo. Bueno, en fin. Pero yo pensaba, si yo quedo ahí en esa grada, me desnuco o cualquier cosa, hubiera terminado, ese mensaje que acabé de grabar hubiera sido el más famoso, porque sería el más recordado. Este fue el último mensaje que grabó Miguel Vergel y sería muy escuchado, porque las últimas palabras que dice alguien son las más importantes, o por lo menos las que más se recuerdan. Al salir se despidió de esto y fue lo último que dijo, y es lo que más se recuerda. Así que lo que estamos hablando acá son palabras muy importantes y se recuerda desde su nacimiento hasta aquí. Todas son muy importantes, pero esta las está diciendo alguien que está al borde de la muerte. Esta cuarta exclamación de Jesucristo, la que vamos a ver hoy, dice que fue dicha cerca de las 3 de la tarde. O sea que toda la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima fueron enseguidilla que la vino diciendo Él. Pero son muy importantes, así que esto nos da una idea del precio que se pagó por nuestra salvación. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este día, siempre con gratitud en nuestro corazón, Señor, por su gracia, por su misericordia, Señor, que sigue dándonos lo que necesitamos, no lo que merecemos. Gracias por ese amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por ese amor que es incondicional y que a pesar de los esfuerzos que muchas veces hacemos por no merecerlo, usted nos ama. Y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Increíble. Así que estamos muy, muy agradecidos. No hay mayor amor que este, dijo usted a los discípulos, que uno ponga su vida por sus amigos, y usted la puso por los enemigos, que somos nosotros. Así que muchas gracias, gracias, y pidiéndole que por favor el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice la Escritura: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una de las palabras de Jesucristo más complicadas, porque Él sabe todas las cosas, sin embargo pregunta: ¿por qué me has desamparado? Y si Él no sabe por qué, peor yo. ¿Y quién soy yo para darle la respuesta a Jesucristo? Mire, usted está desamparado, es por esto o aquello. No es sencillo.
mire quién las dijo y quién es el que está aquí hablando. Pero trataremos de llegar a alguna conclusión. ¿Por qué está desamparado o se siente desamparado también? Creo que aquí en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, podemos tener una luz aquí más o menos para ir entendiendo esa exclamación de Jesucristo, la cuarta exclamación desde la cruz. Lucas capítulo 18, versículo 31 en adelante. Tomando Jesús a los 12 les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Escuche bien. Subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Se va a cumplir todo. 32. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les eran encubiertas y no entendían lo que se les decía. Entonces lo importante es que iba a Jerusalén y se cumplirían todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, porque todo lo que está escrito del Hijo del Hombre tiene cumplimiento. Entonces él iba a Jerusalén, era a cumplir con todo lo que escribieron los profetas. Ahora, pasemos al Salmo 22. Salmo capítulo 22. El versículo 1 del Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces aquí podemos encontrar un poco de luz hacia esto, porque dice, Él va a Jerusalén para que se cumpla todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y esto está escrito, entonces tenía que cumplirse. A eso iba a Jerusalén, a cumplir lo que aquí dijo en este caso David en el Salmo 22, versículo 1. Eso estaba escrito y tenía que cumplirse, porque a eso iba a Jerusalén, a cumplir con todo lo que estaba escrito por los profetas acerca de él. Y se cumple. Ahora, lo que yo pienso es, ¿lo dijo solamente para que se cumpliera la Escritura o en realidad está desamparado, lo desamparó el Padre o él se siente desamparado? Ahora, si leemos un poco más aquí del capítulo 22, el Salmo 22, vamos a leer un poquito más. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres y esperaron y los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues en él se complacía. Por lo que se dice acá, es una situación desesperante la que él tiene y en verdad yo digo, se siente abandonado, que él le respondió a los padres, a los profetas, a todos, pero él clama día y noche y no hay respuesta para él. Yo pensaba, solo en 2 ocasiones en los 33 años en que se encuentra, o 33 años y medio, solo 2 veces
la voz del Padre se dejó oír desde los cielos. Cuando se bautizó, se escuchó la voz del Padre diciendo: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y en el monte de la transfiguración también se escuchó la voz del Padre diciendo: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oíd. Pero de aquí en adelante ya no se volvió a escuchar. Y por más que le clama, ya no se deja oír. Entonces la situación del Señor Jesucristo acá en la cruz es algo serio. En el capítulo 22 de Lucas capítulo 22, desde el versículo 39 dice: Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en angustia oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Aquí dice que estando en agonía, como sintiendo morirse, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. He escuchado hablar acerca de esto, y algunos términos médicos dicen que es un momento tan terrible y un sufrimiento tan grande el que se tiene, que vasitos sanguíneos se rompen y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Porque aquí él mismo dice: estando en agonía, esto es sintiendo la muerte ya, y pidiéndole al Padre, si es posible, pase eso, quítela, que yo no tenga que pasar. Y recuerde que todo es posible para Dios. Y él le decía: si es posible, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo pienso que aquí el Señor el Padre no estaba pensando tanto en Cristo, sino en nosotros. Él no necesitaba nada, pero Él se ofreció voluntariamente, y tal vez se le diría: el precio que tiene que pagar es demasiado grande. Esto le va a costar la vida, un sufrimiento terrible, espantoso, que nadie lo ha tenido ni nadie lo podrá soportar. Y Él diría: yo me voy por amor a nosotros. Pero ahorita está en una situación terrible. Y pienso que este es el problema de uno, que llegara a saber uno cuál era el día de su muerte y la forma en que iría a morir. Ese día sería terrible. Él sabía el día, él dijo: ha llegado mi hora. Y la forma en que iba a morir, ya le anunció a los discípulos: voy a ser escupido, me van a arrancar la barba, me van a azotar, van a escupir en mi cara, me van a torturar, me van a coronar de espinas, me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Él sabía todo lo que se venía, y es necesario que sufra mucho, dice él, de manos de los gentiles. Entonces, aquí el Padre no responde tampoco. Entonces, Él es desesperante. Envía un ángel para que lo fortalezca. Y creo que lo que dice aquí en Hebreos capítulo 5, versículo 7, tiene que ver con esa oración. Dice en Hebreos capítulo 5, versículo 7: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero aquí lo vemos, esto habla lo mismo que está hablando allá, en una agonía tremenda, rogándole, llorando. Aquí explica bien: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, rogándole al Padre que si era posible pasase de él esa copa, y súplicas, suplicándole con gran clamor y lágrimas, llorándole, hermano.
Y nosotros no entendemos esto. Parece que todo era de paseo que estaba por ahí. Con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Así que con gran clamor, lágrimas, ruegos, si es posible. Y dice que aquel que le podía librar de la muerte, sin embargo, Cristo murió. Pero yo pienso, como hemos venido hablando, y esto es parte de lo que dice Génesis 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Cuando estaba Dios poniendo esas maldiciones a la serpiente, le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de Satanás herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer, que es Cristo, te herirá en la cabeza. Pero yo creo que el ruego, aquel que lo podía librar de la muerte, yo pienso que tal vez era que yo no caiga en manos de la simiente de la serpiente, que él no me destruya a mí. Y creo que sintió terrible. Era una lucha tenaz. Y si aquí la simiente de la serpiente si Dios no interviene, quién sabe qué hubiera pasado, pero si falla aquí la simiente de la mujer, nosotros estaríamos perdidos. Sin embargo, hay aquí algo importante en Juan, porque dice que fue oído, o tal vez dice, bueno, el Padre le respondió y todo, y a causa de su temor reverente. Aquí hay algo importante. En Juan capítulo 10, versículo 17, dice el Señor, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces diría, la vida y la muerte están en sus manos. Usted decide cuándo morir, cuándo entregar, en qué momento y todo, pero a usted no le van a quitar la vida. Entonces eso tal vez un alivio, y para nosotros también, porque ya dependía todo de la simiente de la mujer, que es Cristo, y no de la simiente de la serpiente. Todo esto lo hemos venido hablando y aquí se está cumpliendo lo que se habla ya en Génesis 3:15. Así que el Padre la escuchó a causa de su temor reverente, le rogó a aquel que lo podría librar de la muerte, que tal vez él no cayera en manos de Satanás. Entonces le dio ese mandamiento, ese poder, esa autoridad. Usted es dueño de su vida y la va a entregar cuando quiera. Nadie se la va a quitar. Entonces, estamos tranquilos por allí. Pero vemos que es algo tremendo. Algo espantoso lo que le está pasando. Sin embargo, dice uno, ¿pero por qué pasan estas cosas? Es que aquí se está cumpliendo. Una cosa son las 7 frases que él dice desde la cruz, esas 7 oraciones. Es lo que habla, pero otra es la que está viviendo, porque con las palabras y lo que está viviendo y está sufriendo y todo esto está cumpliendo otras profecías. Porque en Isaías se hablaba de lo que tendría que sufrir él. Eso estaba escrito. Vamos a leer un poco acá en el profeta Isaías, en el capítulo 53, son pasajes ya muy conocidos, pero es importante prestarles atención. Vamos a leer Isaías capítulo 52, desde el versículo 13 y los 12 versículos del capítulo 53, pero entienda que eso se está cumpliendo en este momento acá. Dice Isaías capítulo 52, versículo 13, «He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres.
Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más bien sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Eso está pasando allá. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Impresionante todo lo que está pasándole allá. Y todo por culpa nuestra y a favor nuestro. Versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Impresionante todo esto. Afligido, molido. Es que lo volvieron nada. A duras penas se parecía a un ser humano cuando lo presentaron lo que colgaba de la cruz. Por eso yo tengo cuidado incluso en la congregación. Revistas y cosas de dibujo de niños y toda esa cosa, allá yo limpié eso. Porque como lo dibujan, como un Mister Universo, unos músculos tremendos, la cara sin un golpe ni nada, cuando él está desfigurado y dice que contar puede sus huesos, en una noche lo acabaron. Así que hay que tener hasta cuidado con esos dibujos, porque esa es la imagen que se le está poniendo en la mente de un niño y de cualquier persona, y limpiamos eso también. El versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él ahorita está cargando el pecado de toda la humanidad, está ahí. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Yo pienso que la parte terrible de esta profecía es este versículo. El versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por eso lo desfiguraron y lo volvieron nada. Porque según lo que he oído es que los verdugos que daban el tormento a cualquier criminal o a quien fueran, en este caso al Señor Jesús, la idea era hacerlo pedir perdón, que se arrodillara, que se humillara y todo, pero cogen a alguien que ni siquiera habla, porque así decía la profecía esta, como cordero mudo, como la oveja cuando está delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces esto era una humillación, por lo que he escuchado, para un verdugo que ni siquiera lo hacía hablar. Entonces le daban con todo para hacerlo hablar, saltar, pedir perdón o cualquier cosa, y no. Esto era para mí espantoso lo que decía esta profecía, y él tuvo que cumplirla así, enmudeció, no habló nada, como oveja que apenas pujan por ahí nada más, pero no decía nada. Impresionante, pero ese es el precio que está pagando por nuestra redención. Dice el versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y a mí me llama mucho la atención cuando dice, fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Y quién contará esta historia? Es donde se necesita gente que pueda contar esta historia, porque a él lo cortaron.
entre los vivientes ya no está. ¿Y quién seguirá hablando aquí? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni engaño en su boca, santo completamente. Un inocente pagando el precio de los culpables, el justo por los injustos, para poder llevarnos a Dios. Esto es mucho amor. Ojalá uno lograra entender algo de esto, porque uno cambiaría completamente, pero no entiende. Uno no logra entender ese tipo de amor. Y es el mismo que nos dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Mire cómo nos amamos unos a otros, a medias, y ese amor está pendiendo de un hilito. Cualquier cosa ya se rompe y todo. Pero con Él no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por larga vida, por largos días, y la voluntad de Jehová será en él prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Lo sometió a grandes pruebas, con todo eso una aflicción tremenda, y lo sometió a las peores pruebas. Sin embargo, las pasó. Y dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Yo pienso que la resurrección es el sello de la satisfacción de Dios, que quedó verdaderamente satisfecho. Un Dios santo, 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 quedó satisfecho. La ira de Dios ha sido aplacada por un inocente, un santo, y quedó satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Siempre está que pagó por nosotros, llevará la iniquidad nuestra y todo. Y a pesar de tanto que se ha hablado y nosotros algo podemos entender, seguimos siendo gente de dura cerviz. Tremendo. El versículo 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Habiendo él llevado el pecado de muchos. Es impresionante. Entonces, piense en algo. Cómo Dios respalda las palabras de los profetas, que sometió a su propio Hijo y le costó la vida cumplir lo que dijo el profeta Isaías, lo que dijo Dios por medio de este profeta. Impresionante. Para que vea la importancia de la palabra de Dios y el cumplimiento de las Escrituras, para mí es la evidencia más grande de que verdaderamente este libro es la palabra de Dios. Ahora, en el capítulo 5, ya terminamos, en el capítulo 5 de 2 a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. El último versículo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que nunca practicó el pecado, el que no conoció el pecado, no le cedió al pecado, el que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecar. El que nunca, el santo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, aquí es donde pienso yo lo que dijo Habacuc. Eres muy limpio de ojo para ver el mal. Dios no puede ver el pecado. Este es el enemigo irreconciliable con Dios, y Jesucristo en este momento, cerca de las 3 de la tarde, un viernes,
hace 1988 años más o menos, estaba convertido en pecado. Yo digo, no es que si comparamos como con la basura que sea el pecado, no es que tenga la basura, sino que se convirtió en el basurero donde tiramos todo. Aquí hay un lugar, o había un lugar que se llamaba Sambisa, donde iba a parar toda la basura. Entonces él es, cogiendo ese ejemplo como un Sambisa, donde vino a botar toda la basura de todo el mundo, cayó encima. Entonces Dios estaba viendo a su hijo convertido en pecado, viendo la fornicación, viendo adulterio, asesinato, ingratitud, infidelidad, viendo de todo eso estaba convertido el Hijo de Dios, el justo por los injustos, el santo, convertido en pecado, y Dios no podía ver el pecado, y tenía que convertirse en pecado y en pecador para poder morir, o de no sería injusticia, porque la paga del pecado es la muerte, pero la murió y la pagó por nosotros. Y él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y con esto podemos llegar también un poco a esta conclusión de que Dios no puede ver eso. No lo podía ver como estaba, convertido en pecado. Horrible. Todo el pecado mío le cayó allá encima, y el suyo y el de todo el mundo cayó ahí. Impresionante. Y se llevó todo eso. Entonces Dios no lo podía ver. Sin embargo, acá, leyendo rápido por cuestión de tiempo, aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19 dice, todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Escucha el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo. Era el púlpito, digo yo, que Dios usó para reconciliar consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de reconciliación. No les tomo en cuenta, les paso por alto, yo asumo la responsabilidad, diría Dios en otras palabras, pero reconcíliense conmigo. Impresionante. Entonces digo, no estaba desamparado, sino que se sentía desamparado, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero esas palabras son impresionantes. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si yo siempre hice lo que te agradaba. Y no tuvo respuesta, porque Dios pensaba más en nosotros. Nos despedimos con esta bendición de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice, orad por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Pedimos por la paz de Jerusalén y amamos a Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde algunos de nuestros familiares se encuentran, en mi caso Colombia. Bendecimos al Ecuador, un país bendecido y de bendición donde Dios nos tiene. Y bendecimos a la nación de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén